Con el paso de los días en la población surgen cada vez más dudas respecto al coronavirus, mientras crece la preocupación en los expertos frente a un posible aumento exponencial en la cifra de contagiados por la falta de cuidados de la misma ciudadanía y el casi inexistente control por parte de las autoridades. Son diferentes factores los que han influido en la situación actual del norte de Santander. A través de la siguiente entrevista les aclaramos cuáles son, especificando la verdadera situación a nivel departamental y el por qué se hacen necesarias todas estas medidas sanitarias. El norte de Santander está aportando el 6%, el 0.6% de los casos a nivel nacional. Entre Bogotá, el Valle, Atlántico, Meta, Cundinamarca y Amazonas están aportando el 70% de los casos. El norte de Santander y Cúcuta están, digamos, a media tabla. Esos departamentos y municipios de media tabla para abajo están aportando el 20% de los casos. Son la mitad de las capitales y la mitad de los departamentos de Colombia están aportando el 20% de los casos, que son, por ejemplo, norte de Santander, Arauca, Santander, Cauca, Sucre, Córdoba, pero hay otros departamentos de la misma categoría que el norte de Santander, como Nariño, Tolima, Huila, que están por encima. Boyacá, que es mucho más grande, está inclusive por debajo. Hay que tener en cuenta en esto que una cosa son los casos totales confirmados, otra cosa son los casos totales activos, porque de los confirmados hay unos que ya fallecieron y hay otros que se recuperaron. Con esto queremos decir que Cúcuta y el norte de Santander, a pesar de ser una población de frontera que puede lesionarnos mucho, pues es un departamento que está en un rango medio-bajo de la incidencia de coronavirus en Colombia. La curva se ha mantenido plana por 3 medidas que son las principales: cierre temprano de colegios y universidades. Allí salen 8 millones de personas, contando alumnos y profesores, a su casa. Se trunca un centro de contacto muy grande. Segundo, cierre temprano de aeropuertos internacionales, nacionales y terminales de transporte. Allí también se trunca un centro de lanzamiento de virus a todo el país y eso entonces lo evita esa medida. Y la tercera medida importantísima, que fue la prohibición de realizar conciertos, de realizar reuniones, de realizar manifestaciones, mitines, iglesias, no pueden hacer misa las católicas, no pueden hacer culto las demás, y prohibir todo este tipo de reuniones en el territorio nacional. Esto hace que los 3 principales focos de propagación rápida hayan sido, digamos, controlados muy prontamente. Luego viene la cuarentena, que es una medida adicional, donde se cierran entonces ahora los sitios de trabajo y los sitios y se recluye a la gente en su casa. Estas medidas son buenas. En Cúcuta y el norte de Santander estas medidas se han venido aplicando de acuerdo a lo que ha emanado el gobierno nacional. Inclusive aquí también se hizo el toque de queda en la ciudad de Cúcuta, que es un poquito más, ir más allá, la ley seca, digamos, la prohibición de tomar en sitios públicos, con una muy buena medida, me parece a mí, de tipo social que hace el presidente Duque, que no prohibir la venta de licor y de bebidas alcohólicas, porque esto confinaría a la gente en su casa y les prohibiría allí también hacer esparcimiento con la familia. Esto ha causado muchos problemas en otros países y es importante resaltarlo. Acá en Cúcuta esas medidas se han aplicado al pie de la letra, pero ha habido un problema grave, que no se han controlado. Es decir, el gobierno nacional y los gobiernos departamental y municipal han replicado las medidas nacionales, pero no las han controlado. Yo estoy viendo con mucha preocupación en la ciudad de Cúcuta desde hace muchos días que la cuarentena como tal no se cumple, que la gente está saliendo libremente de sus casas, mucha gente en el Parque Santander, mucha gente en el Parque Colón, en el centro de Cúcuta, mucha gente en los bancos, desde todo el tiempo de la cuarentena, y en los barrios, a donde también voy y me desplazo en una labor humanitaria que hago de vez en cuando. En los barrios de Cúcuta es como si no existiera la gente en la calle, tomando cerveza en la tienda de la esquina, jugando dominó al frente de su casa, las señoras echando los chismes en la esquina, en la casa de la vecina, los peladitos jugando fútbol. En la calle los vendedores ambulantes pasan llevando cosas, nadie usa tapabocas y no hay una autoridad que haga cumplir la ley de cuarentena.
Yo le he preguntado al alcalde y me he preguntado, y le he dicho a las autoridades, ¿dónde está el cuerpo élite de tránsito, por ejemplo? El cuerpo élite de tránsito lo trajo el anterior alcalde para joderle la vida a los cucuteños y sacarle la platica por medio de comparendos para aumentar los recursos de tránsito municipal y otras cosas que dicen. Pero no ha habido un cuerpo élite de la policía haciendo retenes para ver quién está cumpliendo las normas de confinamiento y de aislamiento social. Y por ello vemos que en Cúcuta, ya ustedes se ponen a ver ahorita en Cúcuta, hoy en día, ya los semáforos están otra vez llenándose de personas sin tapabocas, sin ninguna protección, pidiendo plata, brincando, como hace 2 meses. Entonces a mí me preocupa que a pesar de esas medidas grandes iniciales que se tomaron, que han hecho que se aplane la curva, me preocupa que la autoridad de Cúcuta no ha sido capaz de hacerlas cumplir. Le ha faltado al alcalde Jairo Yáñez autoridad para hacerlas cumplir. No ha tenido esa sinergia con la Policía Nacional, inclusive con el Ejército, porque esto es una cosa de salud pública de vida o muerte, para hacer cumplir esas normas, y me preocupa que haya un estallido en Cúcuta muy pronto de proliferación de casos de coronavirus. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que todavía, creo que usted ya me hizo la pregunta, que todavía el seguimiento tiene un atraso por lo menos de 10 a 8 días. Ya le voy a explicar esa frase. Hace 10 días teníamos un atraso de 15, es decir, las pruebas se demoraban 15 días en llegar a Cúcuta desde que son tomadas hasta que llegue el resultado. Hoy en día se están demorando entre 8 a 12 días, un promedio de 10, 8 días. Las clínicas y el hospital Erasmo Meoz, es decir, la red pública y la red privada, están haciendo los protocolos como se ordenan. El sector médico, el sector salud, está haciendo todos los protocolos en cada una de las instituciones como se ordena el protocolo, y lo están cumpliendo a la cabalidad en la medida de la organización de cada una de las clínicas. El problema es la elaboración del proceso del análisis y la comunicación del resultado. Ahí es donde no ha podido todavía el país hacer un quiebre. Más o menos en el 30% del territorio nacional, que es Bogotá, Medellín, el Valle, Cartagena, Bucaramanga, Boyacá, tienen los equipos para hacer las pruebas y entregar los resultados en 4 días, más o menos. Las pruebas de fondo, las pruebas contundentes, concluyentes. Pero los demás departamentos, incluido Norte de Santander, no las tienen. Nosotros tenemos que referenciar, bien sea a Bogotá o referenciar las muestras a Bucaramanga, y estar insistiendo, porque pasan 5 días, 6 días, 8 días y no llegan, a estar insistiendo en que nos lleguen los resultados. Por poner un ejemplo, una X clínica de la ciudad que tiene ya en su protocolo una parte de cuidados intensivos aislada y una parte de hospitalización aislada, tiene, por decir algo, 5 o 7 casos en cuidados intensivos de enfermedad respiratoria aguda, severa, y tiene 20 casos en hospitalización de enfermedad respiratoria aguda moderada, que requieren un manejo hospitalario, y la severa requiere cuidados intensivos. De estos 27 pacientes, para poner un ejemplo, para que la gente lo entienda en cifras, solamente han llegado 4 resultados, de los cuales 2 fueron positivos, 2 fueron negativos para COVID, pero siguen siendo enfermos porque tienen otras patologías pulmonares, y hubo 2 fallecidos. Entonces, ¿cuántos de esos pacientes que ya están hospitalizados tienen COVID positivo? Y eso hay que extrapolarlo a la calle. ¿Cuántos pacientes que sienten un malestarcito, una carraspera, una tos, un poquito de fiebre, que no acuden al médico porque les da miedo que los guarden, son positivos y están en su casa, están en su barrio y están en su trabajo contaminando a los demás? ¿Y cuántos son asintomáticos? Que es diferente, que la persona que tiene el coronavirus pero que ni siquiera le da un poco de malestar, o de pronto se siente un poquito cansado y más nada. Son personas que también están haciendo interacción social y que van a empezar a contaminar a los demás. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está pasando en Cúcuta y en Colombia? Que como la gente no ve lo que los medios de comunicación y las redes sociales
presentaron sobre España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, es decir, no ve los muertos en la calle y como las películas de terror, una catapila echándolos en un camión, como no está viendo eso, creen que esto no va a ser así. Pero resulta que, como les dije al comienzo, esas medidas que tomó el gobierno fueron muy importantes en aplanar la curva, es decir, en no dejar que esto arranque. Aquí en Colombia no ha arrancado. Está arrancando muy despacio porque ya la gente le cogió confianza al coronavirus, dice que eso es mamadera de gallo, están saliendo a la calle. Cúcuta, para mí una de las ciudades más indisciplinadas, ojo con eso. Los medios de comunicación tienen que ser muy insistentes en eso, en que la gente tiene que quedarse en la casa si no tiene que ir a trabajar. En las curvas de los países donde no se tomaron las medidas iniciales, fueron más o menos 3 semanas cuando empieza a ver los picos altísimos, y ahí lo que hacen ellos es recoger a todo el mundo y meterlos en las casas, pero ya el daño estaba hecho, por eso llegan las cifras tan rápidas, tan altas y tan tempranas. Entonces, desde que aquí las medidas de aislamiento social se relajen, pues depende del porcentaje de relajamiento de esas medidas sociales por parte de la comunidad, va a ser el incremento de los casos.